Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 8, capítulo 11. Cállate la boca. Personaje desconocido, ¿vas a verlo, Abel-san? Al oír la llamada de su lado, Vincent se dio la vuelta. Múltiples carruajes estaban acoplados unos a otros, tratados como un solo largo carruaje de dragón, lo que permitía que la protección divina de los múltiples dragones de tierra se aplicara a su totalidad. Vincent cerró un ojo al ver a una chica de pelo azul familiar de pie en la coyuntura que había cruzado. Pensándolo bien, había pasado mucho tiempo desde la última vez que había intercambiado palabras con ella de esta manera. Vincent, ¿han logrado su propósito los huéspedes no invitados del reino? Chica de pelo azul, su propósito no soy yo, pero... Vincent, basta. No me hagas perder el tiempo con tonterías que ni siquiera tú te crees del todo. El tiempo es oro. Especialmente en las circunstancias actuales, como comprenderás. Chica de pelo azul. Al oír la aguda voz de Vincent, la chica bajó la cabeza con los ojos bajos. Sin embargo, rápidamente volvió a levantarla, adoptando la noción de Vincent de que el tiempo es limitado. Chica de pelo azul, ¿irás a verlo, Abel-san? Y volvió a preguntarle lo mismo. Vincent, no soy Abel. Yo, soy Vincent Bolaquia. A esa pregunta, Vincent respondió sin cambiar de expresión. Abel era un nombre provisional, que había utilizado para su propia conveniencia durante su huida y nada más. Lo había tomado de Abelux, su apellido de la época anterior a su ascensión a emperador, un nombre al que no tenía especial apego. Pero, su disgusto por ser llamado así era más fuerte, en este momento. Vincent, se ha informado de que esa cosa está despierta. Debo enfrentarme a él. Dejando a un lado su disgusto, Vincent respondió a la pregunta de la chica. Pensara lo que pensara, no alteraría la decisión de Vincent. Para empezar, él no creía que ella tuviera tales pensamientos o intenciones. Protegida, desplazada, angustiada, y tras un largo periodo de tiempo, llegaría a una conclusión natural. Como muchos otros, no era más que una persona corriente. Por eso, Vincent intentó acortar ese diálogo. Sin embargo, la chica de pelo azul dijo, él no es tu enemigo, Abel-san. Vincent, ¿qué? Al recibir una respuesta de la muchacha que esperaba callada y abatida, una respuesta con un contenido contrario a sus expectativas, Vincent arrugó el ceño. La chica miró hacia Vincent, sus ojos azul pálido contenían un propósito definido. Había una luz que, desde que se separaron, no había habitado en ellos. Una luz tímida, que audazmente atravesaba en Vincent, como si tratara de intimidarle. Vincent, soy Vincent Bolaquia. No habrá una tercera vez. Chica de pelo azul, lo siento. Pero no tengo mis recuerdos, así que no sé mucho sobre su excelencia, el emperador Vincent. Así que no hay nada que pueda decirle. Chica de pelo azul, él no es tu enemigo, Abel-san. Sin apartar ni una sola vez la mirada, la chica volvió a recalcarlo. Vincent la conocía bien por las habilidades que poseía, era las riendas con las que controlar a Natsuki Subaru, y una valiosa usuaria de la magia curativa. Suponiendo que ella hubiera adoptado esa postura tan segura de sí misma contra Vincent, siendo consciente de su propia posición, él se vería obligado a no hacer otra cosa que dudar de ella como poseedora de un carácter considerable. Sin embargo,
no parecía ser el caso. Y así. Vincent, tú, ¿cómo dijiste que te llamabas? Y en respuesta, la chica de pelo azul dijo, mi nombre es Rem. Al menos ahora puedo responder definitivamente a eso. Vincent, la chica que no tiene recuerdos, haciendo una declaración. Rem, es extraño. Aunque mi corazón y mi mente no recuerden, hay cosas que tu entorno puede enseñarte. Sé que soy Rem, gracias a alguien que me lo ha estado diciendo todo este tiempo. Ya fuera gratitud o exasperación, la chica, la propia Rem no comprendía cuál de las dos cosas transmitía su forma de hablar. Sin embargo, al comprender que no estaba relacionado con el asco ni con otros pensamientos negativos repugnantes, Vincent llegó a la conclusión de que no era necesario seguir hablando. Dándole la espalda, se alejó. Y mientras lo hacía. Vincent, Rem, nunca más dejes que mi tiempo se malgaste tan innecesariamente. En tu próximo acto de falta de respeto, te cortaré la cabeza. Dejándola con esas palabras, terminó su conversación con Rem. Y entonces se dirigió a la otra habitación. Vincent, ¿con qué elocuencia hablarás, Natsuki Subaru? ¿O contemplé estrellas del reino del dragón? Separador. Mientras percibía la hostilidad que le dirigían, Subaru se puso cara a cara con el hombre. En retrospectiva, su relación con este hombre podría resumirse con la palabra enigmática. En su primer encuentro, había sido un sospechoso enmascarado que acampaba en un bosque. En aquella ocasión, había estado buscando frenéticamente a Rem y Lois, a quienes había perdido de vista. De ahí que no se hubiera desesperado por indagar más en aquel asunto, pero aquel hombre distaba mucho de ser solo una persona sospechosa. La siguiente vez que se vieron, había ocurrido dentro de una jaula en la aldea de Sudrak. Subaru apenas podía explicarse por qué el hombre había actuado tan engreído a pesar de su condición de prisionero. Hubiera preferido que existiera alguna forma de escapar, porque después de eso le hicieron participar en el ritual de la sangre, en el que había actuado sin un plan. A partir de entonces, a pesar de su ayuda para recuperar a Rem, había llegado a separarse de Subaru en una ocasión. Sin embargo, había sabido que el grupo de Subaru no tendría más remedio que regresar. No informarles de esas circunstancias había sido una muestra de su falta de honradez. Inmediatamente después, había cooperado plenamente con el plan de Subaru para capturar la ciudad fortaleza de Guaral, como las bailarinas que iban por Natsumi Swartz, Bianca y Fiora, entraron juntas en la fortaleza del enemigo. Hubo dudas respecto a su inusual relación con Priscila, y después, en la ciudad demonio, fue cortejado por Yorna, y sin dudarlo, declaró que no debía permitirse que Luis viviera. Así fue su relación al separarse. E incluso entonces, una vez que Subaru había escapado de la isla Gladiador, y una vez que se enteró de la situación que envolvía al imperio en general, había tenido la plena convicción de que dicha situación había sido instigada por ese hombre, el emperador que había sido expulsado de su trono. Abandonando la capital imperial de Rupgana, tomó el mando del gran número de personas que se retiraban, del gran número de personas que evacuaban la capital imperial. Y una vez más, dirigiendo al pueblo del imperio como el que estaba en su cúspide, el que era considerado como el emperador más sabio. Subaru, es un honor que Vincent Bolakia-san venga a visitarme. Has llegado en el momento justo, ¿puedes pelarme una manzana? Nota, debería ser manzane, pero creo que se entiende. Vincent, no juegues conmigo. En primer lugar, no soy alguien que tenga como trabajo pelar fruta. Además, ¿dónde están las manzanas? Subaru, ¿dónde están? Ante la pregunta del hombre que había puesto un pie en el dormitorio, acercándose a él, la mirada de Subaru se desvió hacia un lado. Incluso en otro mundo, era práctica habitual llevar fruta cuando se visitaba a alguien herido o enfermo. Tal vez fuera un poco tópico en situaciones de ese tipo. Por esa razón, había una cesta de manzanas junto a su cama. Naturalmente, su interlocutor también debería haberlo visto. Subaru, en esa cesta de frutas de ahí. Las rojas, se ven deliciosas, ¿no? Vincent, tonto, ¿me estás engañando?
las manzanas son frutas de color blanco. Subaru, bueno, son blancas por dentro una vez que las has pelado, pero... Espera, esta conversación. Creo recordar haber tenido este mismo intercambio, guardado muy atrás en los recovecos de mis recuerdos. Los recuerdos eran más bien tenues, pero tenía la sensación de haber tenido una vez la misma conversación bastante tiempo antes. No podía recordar los detalles de con quien había estado hablando en ese momento, pero sí tenía el recuerdo de haber tenido la misma impresión que tenía ahora, que los de la nobleza habían llegado hasta ese extremo. De cualquier manera. Subaru, supongo que hay cosas que tú tampoco sabes. Qué inesperado. Con ese prefacio nada tenso a su primer intercambio mutuo de palabras en un tiempo, sintiendo que no habían empezado mal, Subaru así lo declaró. Al oír las palabras de Subaru, el hombre, Abel, extendió una mano hacia la cesta y partió una manzana por la mitad, con el cuchillo que había dejado allí. Naturalmente, una sección transversal de sus entrañas blancas quedó expuesta. Subaru, contemplando aquel resultado innegable, ¿tenía el valor de admitir lo que había sucedido en su intercambio anterior? Abel dejó el cuchillo, y dejando la fruta partida por la mitad en la cesta, se volvió hacia Subaru. En sus ojos de sable seguía humedeciéndose una hostilidad inconfundible. Subaru, no puede ser, ¿estás enfadado por avergonzarte con lo de las manzanas? Tú eres el que me ha llamado de manera extraña hace un momento. Vincent, contempla estrellas del reino del dragón, ¿a eso te refieres? Subaru, eso fue todo. Al darse cuenta una vez más de cómo se habían referido a él, Subaru frunció el ceño, pues no tenía ni idea de lo que decía. No recordaba ese término. Si no se equivocaba, por lo que había oído, era algo así como un término que se refería a los adivinos que acompañaban de cerca al emperador, en el imperio. Muy parecidas a la piedra de la historia del dragón, la tabla de profecías del reino de Lugúnica, eran una existencia que hablaba del futuro. Subaru, no, parece que hablaste de ello de una forma incluso peor que esa. Lo pones como si fuera como asomarse a un futuro cercano. Vincent, lo reconozco como tal, sin duda. Así es como percibo esas cosas. Subaru, si es así, acabas de hablar de mí como si fuera un mirón. ¿Eres consciente de ello? Si los tiempos no hubieran cambiado, no sería que, según las normas normales, tendría derecho a cortar a Abel por la afrenta? O, para decirlo en términos modernos que Subaru conocía, estaba dispuesto a luchar por difamación ante un tribunal civil. Sin embargo, ante la respuesta de Subaru, el semblante de Abel no vaciló lo más mínimo. Sus ojos negros, del mismo color que los de Subaru, pero distintos en su profundidad, indicaron a Subaru que no tenía intención de seguirle el juego. Por supuesto, Subaru tampoco tenía intención de meterse. Vincent, tú, ¿cuánto has entendido? Subaru, ¿cuánto he captado sobre la situación actual? Si te refieres a eso, no me contaron muchos de los detalles. Emilia y todo el mundo estaban preocupados por mí, justo después de despertarme. Pero sé que estamos en medio de la evacuación. Subaru, la guerra civil se ha detenido por el momento. Todo el mundo está huyendo de la capital imperial ahora mismo. Aunque se esperaría que todo esté hecho un caos, no parece que se haya convertido en un gran alboroto. Los carruajes de dragones se movían sin cesar, la vista nocturna fuera de la ventana se movía a un ritmo lento, pero con la protección divina de evasión del viento protegiéndolos de la vibración y el aullido del viento, todo estaba tranquilo. Se podría pensar que la propia tranquilidad en los vagones de pasajeros de los carruajes dragón era bastante ruidosa, pero que estos no hubieran detenido su marcha ni una sola vez era prueba de que no habían surgido problemas mayores. Y eso a pesar de que se transportaba a un número considerable de personas, probablemente cientos de miles. Subaru, los 9 generales divinos y demás, probablemente sirvieron como fuerza unificadora, pero eso solo no sería suficiente. Como pensaba, eres bastante importante, tío. Honestamente,
cuando escuché la historia de que fuiste traicionado por tu mano derecha y criado, siendo expulsado del trono, realmente me pregunté si estaría bien tenerte de vuelta como emperador, pero resultó ser la opción correcta. Liderazgo y carisma, esas eran las supuestas cualidades de quienes sobresalían por encima de los demás. Estas cualidades no eran simplemente el resultado de una capacidad sobresaliente, y probablemente podían adquirirse con sangre, sudor y lágrimas, pero las personas que poseían estos rasgos desde su nacimiento no eran pocas. La realeza de cada país, los jefes de muchas organizaciones, eran casos así. En ese sentido, Abel, que había tenido algo a lo que recurrir en tiempos de emergencia, aún tenía el potencial de ser seguido, de ser admirado por quienes le rodeaban. Subaru, me fastidia que en lugar de estar indeciso al respecto, me inclinara más por creerlo. Pero tenía razón, tú eres el emperador. Vincent, ¿es eso según sus expectativas también? Subaru, ¿eh? Una voz tranquila, pero cargada de emoción. Como parecía estar fuera de lugar, el cerebro de Subaru se negó a comprenderlo. Como resultado, Subaru no esquivó la mano que se extendía, su frente fue empujada hacia abajo en la cama, y su cuerpo hizo lo mismo. Y antes de que pudiera decir qué demonios estaba pasando, percibió la sensación de algo afilado contra su garganta. Inmediatamente se dio cuenta de que era la punta del cuchillo con el que acababa de partir la manzana. Se había dado cuenta de ello, pero no sabía la intención que había detrás. No sabía lo que significaba que Abel empuñara el cuchillo y lo girara hacia Subaru de esa manera, dirigiendo su hostilidad hacia él. No, dirigiendo su odio, el mismo odio que destilaba su voz. Desde muy cerca, a una distancia respirable el uno del otro, Subaru y Abel compartieron miradas mutuas. Si Subaru levantara descuidadamente la voz pidiendo ayuda en ese momento, Abel no dudaría en cortarle el cuello con el cuchillo. Pero a la inversa, que Abel no lo hiciera de inmediato era porque no tenía motivos para hacerlo. Subaru, ¿qué quieres? Vincent, esa debería ser mi pregunta. ¿Cuáles son tus planes? ¿Hasta qué punto exactamente has visto desarrollarse el curso actual de los acontecimientos? ¿Está todo hasta ahora de acuerdo con el cuadro que has pintado? Subaru, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho, no sé de qué estás hablando. ¿Qué estoy tramando? Vincent, ¿por qué me dejaste a mí y no a Chisa? En comparación con la hoja en su garganta, el tono de su voz cortó con mucha más profundidad. Silenció a Subaru, y la mano de Abel se estremeció, tembló mientras agarraba el cuchillo. Abel apretó los dientes, mientras miraba a Subaru, tras afirmarlo. Eso no era algo que Subaru fuera capaz de comprender inmediatamente. Subaru, Abel. Vincent Bolaquia. Yo, no soy Abel. No soy otro que el 77º emperador del Imperio Bolaquiano, Vincent Bolaquia. Ese es el curso que has deseado, ¿no es así? Declarando tal cosa como si estuviera arrancándose las palabras a sí mismo, Abel. No, Vincent, dio su nombre con un deje de fastidio. Sin entender muy bien el significado de aquella actitud suya, una actitud como si se estuviera maldiciendo a sí mismo por dar su nombre como tal, Subaru frunció las cejas. ¿Por qué? Por supuesto que lo haría. Subaru, tú. Fuiste a la guerra para poder reclamar ese nombre y esa corona, ¿no? Vincent, incorrecto. Me esforzaba por cumplir con mi deber como emperador. El pacto con el pueblo de Sudrak, la caída de la ciudad fortaleza, las negociaciones con Yorna Misigre y la provocación de la guerra civil tenían ese propósito. Subaru, tu deber, como emperador. Vincent, mientras esté en el trono, Vincent Bolaquia será asesinado. Con eso como punto de partida, el gran desastre intentará destruir el imperio, siendo los medios para oponerse dejados por Vincent Bolaquia. Ese es mi deber. Subaru, ja. Cuando Vincent le enumeró por primera vez los pormenores de su empresa, Subaru exhaló un suspiro ronco. Esa expresión,
gran desastre, era una desconocida para los oídos de Subaru, pero lo que le asombró aún más fue la forma en que Vincent la había recitado. Según sus palabras, a la muerte de Vincent Volacchia, comenzaría el gran desastre. Entonces, también había declarado que dejaría atrás los medios con los que oponerse a ese gran desastre. En lugar de buscar esos medios, los dejaría atrás. Por cómo había hablado, era como si: Subaru, la forma en que hablaste. Es como si supieras que ibas a morir. Mientras sentía firmemente la fría punta de la muerte apuntando al cuello, Subaru murmuró. Con la muerte quizás acercándose sigilosamente a Subaru, ante él, los ojos mortales de Vincent vacilaron con incertidumbre. La vasta extensión que se extendía más allá de su color negro azabache, tenía una corazonada sobre su verdadera identidad. Era la resignación, adornada con la voluntad de resistir. Vincent, en efecto. He hecho de mi desaparición parte de mis planes. Dejé atrás planes para asegurar que el imperio de Volacchia no cayera en la ruina, incluso con mi muerte. Y así, nada menos que el propio Vincent confirmó que su intuición era correcta. Al instante siguiente, la mente de Subaru se tiñó de rojo y sus emociones estallaron. Subaru, bastardo, no me jodas. Con los dientes desencajados y los ojos encendidos por la ira, Subaru miró a Vincent. No, al cobarde bastardo que tenía delante, con una mirada de muerte, gritando. Sintió un agudo dolor en el cuello, pero eso podría posponerse hasta mucho, mucho más tarde. Aquí y ahora, era mucho más importante darle una paliza a este pelele con cara de santurrón. Subaru, después de manipular a tanta gente, después de hacerles cruzar tantos puentes peligrosos, después de hacerles dar tantos rodeos innecesarios contigo, ¿pensabas morir al final de todo? No bromes. Vincent, como si fuera a hacer algo en broma. Todo lo que has dicho se hizo porque era el camino que había que tomar. En su término iba a estar mi muerte, un asunto cuya importancia no puede compararse con la supervivencia del imperio, que pende de un hilo. Subaru, no es eso. Lo que digo es, ¿por qué lo primero que haces es renunciar a tu propia vida? ¿Algún gran desastre? No sé nada al respecto. ¿No sería mejor seguir vivo y afrontarlo tú mismo? Vincent, ¿acaso solo sabes decir tonterías? Mientras yo viva, la gran catástrofe no llegará. Esa es la premisa de este plan. No puede ser revocado. Subaru, ¿quién demonios ha decidido que no se puede anular? Tienes una buena cabeza, así que ya sea el gran desastre o cualquier otra cosa, podrías engañarlo y atraerlo. Y luego. Vincent, y sin embargo ustedes lo hicieron. Ustedes los contemplaestrellas, declararon que nunca podría ser revocada. Vincent, reprimiendo sus emociones, había estado respondiendo a un Subaru que parloteaba y parloteaba con sentimentalismo. Pero las emociones del primero habían llegado a este punto, y ahora explotaban ante los ojos de Subaru. ¿Cómo de inesperado había sido aquel violento arrebato desde el punto de vista de Vincent? Si él mismo no hubiera agarrado la hoja del cuchillo que se dirigía hacia Subaru con la mano contraria, quién sabe dónde se habría clavado la punta del cuchillo, tal había sido el torrente de emociones. A gotas, la sangre goteaba de la mano izquierda de Vincent, que había agarrado la punta de la hoja, manchando las sábanas blancas aquí y allá. Sin embargo, ni Subaru ni Vincent prestaron atención a las gotas de sangre que caían, sino que centraron su atención en los ojos del otro, en la esencia misma de su ser más allá de dichos ojos. Una vez más, Vincent había apodado a Subaru como contemplaestrellas. Ahí radicaba la inequívoca razón por la que Vincent Volacchia odiaba, albergaba hostilidad hacia Natsuki Subaru, llegando incluso a apuntarle con un cuchillo. Precisamente porque lo entendía, esas dudas no podían resolverse. Subaru, los contemplaestrellas, declararon. Vincent, los contemplaestrellas oyen las voces de los observadores desde los cielos, que existen más allá del marco. Hablan de acontecimientos que pueden ocurrir en un futuro lejano, confiriéndonos la posibilidad de minimizar los daños. Sin embargo,
eso no es más que una cuestión de la magnitud de los daños, no de cómo evitar que ocurra de antemano. Con voz disgustada, pero intentando reprimir al máximo cualquier emoción, Vincent empezó a hablar. Subaru recordó una cosa en medio del contenido de su discurso. Si los contemplaestrellas eran realmente capaces de predecir el futuro, por su experiencia, ser realmente capaz de cambiarlo no sería una hazaña fácil. Tanto si hay que llamarlo el poder del destino como el flujo natural del tiempo, se ceñiría a un camino predeterminado en la medida de lo posible. Aquellos que intentaran evitar las tragedias inminentes caerían de rodillas. Las precogniciones de los contemplaestrellas eran similares a lo que Subaru sabía por experiencia. Por ejemplo, si Subaru regresara por la muerte debido a una catástrofe natural, aunque pudiera instar a todos a refugiarse para prepararse, sería incapaz de detener la catástrofe natural en sí. Si eso evitaría la destrucción de casas y edificios, o incluso la pérdida total de vidas humanas, no lo sabría hasta que lo intentara, pero no dudaba de que sería difícil. Vincent, muchas veces en el pasado, los contemplaestrellas predijeron correctamente que sobrevendrían peligros al imperio. Se hizo frente a esas crisis en la medida de lo posible, pero algunas cosas no pudieron salvarse. Por lo tanto, los planes son necesarios. Subaru, planes. Vincent, planes con los que mantener los daños al mínimo y disminuir los perdidos a lo más cercano a cero como sea posible. Las calamidades aguardan en el futuro. Se podrían hacer acciones para que un mayor número de personas pudiera superarlas. Se pueden hacer cosas para que un mayor número de personas no se quede atrás. Si Vincent Bolaquia hubiera trabajado, sin escatimar esfuerzos, para que eso sucediera. Vincent, fueron ustedes, contemplaestrellas, quienes susurraron mi muerte. ¿Cómo se atreven, con esa boca, a decir que mi muerte debe ser desafiada? ¿Estás jugando conmigo? Subaru, espera un segundo. No soy un contemplaestrellas ni nada parecido. Vincent, ves cosas que aún no han sucedido. Deja de engañarme, Natsuki Subaru. Con esas escasas palabras, Subaru saboreó la sensación de que su corazón, dentro de su pecho, se detenía. En el proceso de vomitar los recovecos de su propio corazón, la máscara de emperador se había caído, y visible al otro lado no estaba el rostro de Vincent Bolaquia, sino el de un hombre plagado de defectos que respondía al nombre de Abel. Y finalmente, una vez que el hombre le miró directamente, una vez que el hombre pronunció aquellas palabras, Subaru por fin comprendió. Subaru, Vincent, no, Abel, le había apodado Contemplaestrellas, y Subaru había entendido el motivo. Abel había percibido el regreso de Subaru por la muerte. En términos precisos, no había percibido el regreso de Subaru a través de la muerte, sino el hecho de que, mediante la pérdida de su vida, Subaru había retrocedido en el tiempo, trayendo así información del futuro. Había percibido que Subaru poseía los medios para saber lo que le esperaba. Así pues, había comprendido que era similar a la capacidad de previsión que Abel sabía que tenían los contemplaestrellas. Subaru. Si lo pensaba un poco, era bastante natural que se produjera un error como este. Porque por supuesto que sí. Subaru, en su búsqueda de entendimiento, había encontrado en la exposición de Abel sobre los contemplaestrellas algo en común con su propio retorno por la muerte. Armado con el conocimiento del precedente representado por los contemplaestrellas, si Subaru alcanzaba resultados más allá de las capacidades que poseía, no era de extrañar que estableciera una conexión. No, que lo identificara como uno de ellos. La perspicacia de Abel era fiable. Su perspicacia ciertamente escudriñaría todas las cosas. Básicamente Abel con su inteligencia, había comprendido de inmediato que Subaru no había sobrevivido a todas las situaciones que se le habían presentado en el imperio, gracias a sus habilidades inmaduras y a su suerte. Ese era el motivo, ese era sin duda el motivo. Subaru, ¿así que por eso siempre intentabas escuchar mis consejos?
Si Abel interpretaba el consejo de Subaru como una propuesta que surgía como resultado de seleccionar el movimiento más óptimo mediante la visión del futuro, entonces, por muy idiota que la propuesta pudiera sonar a los oídos, sería incapaz de descartarla de plano. La negativa a permitir que la aldea sudraquiana ardiera en llamas, el disfraz realizado con el propósito de capturar la ciudad fortaleza, el viaje a la ciudad demonio de Chaos Flame, las negociaciones con Yorna, todo eso había sido así. Abel siempre había explorado la posibilidad de hacer realidad las propuestas de Subaru, analizándolas con seriedad. De este modo, Abel había intentado arrastrar a Subaru, a quien consideraba un contemplaestrellas, a la lucha por la supervivencia del imperio, empleándolo como peón en el tablero. Después de que él mismo se perdiera, Subaru sería otro de los medios de oposición. A pesar de esto, Vincent, tú, me dejaste atrás, no Chisa. Natsuki Subaru, eres un ser humano banal. De forma distinta a la anterior, el timbre de esa voz estaba desprovisto de sentimiento. No hubo ningún intento de reprimir las emociones. Si lo hubiera, esas emociones tan reales seguirían aflorando, pudiendo oírse en su intento de apelar al exterior. Sin embargo, no se oía nada. No estaban siendo reprimidas, esas emociones habían muerto. Y con ese tono de voz carente de emociones, Abel soltó palabras desprovistas de matiz hacia Subaru. Vincent, un ser humano ingenuo, verde, inmaduro, que guarda mucha amargura. Ni posees virtud digna de mención, ni posees vileza digna de mención. Con ninguna de ellas, no habrías logrado nada, y habrías muerto como un hombre ordinario. La caracterización de Subaru, dicha con tanta naturalidad, no dejaba lugar a réplica alguna. Según el pertinente juicio de Abel, Subaru no podía llegar a ser nadie especial. Incluso inmerso en la falta de madurez de su cuerpo y su mente, con su espíritu devuelto a los días en que se había creído un niño prodigio, también sabía lo que acabaría siendo en el futuro venidero, un ser humano a medio hacer. Pero, Vincent, se te ha concedido la oportunidad de superar a los hombres banales y corrientes. Haciendo un uso perfecto de ella, has sobrevivido hasta el día de hoy. No has sido banal, no has sido una persona ordinaria, no tienes una fuerte disposición ni hacia la virtud ni hacia la vileza. Subaru, Abel. Vincent, tú. Eres un ser humano banal. Si es así, ¿por qué? Firme, potente, Abel apretó con fuerza los dientes, mirando a Subaru. Dejó a un lado su expresión, su nobleza y su gracia, su compostura y su confianza en sí mismo y todo por completo, desnudando el verdadero rostro visible tras la máscara de emperador que se había despojado, con la voz temblorosa. Y con aquella voz temblorosa como había sido, con aquella voz temblorosa como había sido, exclamó. Vincent, ¿por qué me dejaste atrás? Natsuki Subaru. No tienes ningún vínculo con este imperio, ni ninguna obligación. Podrías haberte contentado con proteger a los muchos que has llegado a conocer hasta hoy, y nada más. ¿Por qué razón me salvaste? ¿Por qué razón pensaste en intentar salvarme a mí, un hombre que no se lleva bien contigo? Subaru. Vincent, ¿por qué, HK? Debido a sus emociones extremas, su voz ronca transmitía lo monumental que era el deseo de Abel de plantear esa pregunta de por qué. Con más y más fuerza aferró la hoja del cuchillo, clavándoselo aún más en su propia mano. Más y más, el intenso flujo de sangre crecía, y era tan doloroso de ver, que Subaru intentó instantáneamente soltar el agarre de Abel sobre el cuchillo, y detener la hemorragia. Sin embargo, Vincent, no me toques. Subaru, Ak. Su mano fue apartada violentamente, y al darse cuenta del dolor que sentía en la mano que había extendido, Subaru hizo una mueca. Al echar un vistazo, Subaru vio que el cuchillo que llevaba en la mano Abel le había hecho una pequeña herida, de la que también goteaba un líquido rojo, gota a gota. En el espacio entre los dos enfrentados, las sábanas se manchaban cada vez más con su sangre, sangre que seguía goteando sin esfuerzos por detenerla.
y así, de esa manera, sin prestar atención a la sangre que manaba de ellos, a las sábanas sucias y al suelo. Vincent, hace un momento, cuando me has tendido la mano para ayudar, lo has vuelto a hacer. Eso es lo más desconcertante, y lo más incompatible conmigo, de tu forma de ser. De vez en cuando lo dejas todo en manos de las emociones que sientes en ese momento, dejando a un lado todas las creencias e ideas que has sentido hasta entonces. No sigues lo que has decidido, invirtiendo fácilmente el curso que has llegado a la conclusión de que deberías seguir. Eres incapaz de categorizar lo que debe ser salvado o no, extendiendo la mano indiscriminadamente. Subaru, A. Con la sangre resumándole, ante la perspicacia y las palabras de Abel, Subaru tragó saliva. Incluso el dolor de la herida sangrante se hizo distante, y los pensamientos de Subaru se congelaron. Porque lo que Abel acababa de decir tenía exactamente el mismo significado que lo que había atormentado a Subaru en una ocasión reciente. Todd, pero pensaste en si debía salvar a Katia o no, ¿verdad? Antes de recobrar el conocimiento, antes incluso de perderlo, esas habían sido las palabras que le habían lanzado a Subaru. Que él y Natsuki Subaru eran incompatibles en todos los sentidos posibles. Que Natsuki Subaru era un monstruo al que nunca podría entender. Tal era la espada de palabras que Todd Fand había entrenado sobre él, forzando decisivamente su separación contra la voluntad de Subaru. Él también, aunque no llegó a esa conclusión sobre Subaru, debido al retorno de la muerte o debido a su condición de contemplé-estrellas, había visto las peculiaridades de Subaru, y lo definió como tal. Tal vez fue a través de su poder de observación, perfeccionado a través de su vida como hombre lobo. Todd, eres demasiado malditamente inconsistente. Tus ojos dicen que estás dispuesto a morir en cualquier momento, estás dispuesto a poner la vida de otras personas en una balanza egoístamente, pero cuando se trata de esto, estás desesperado por resistir. Es espeluznante. Subaru, HK. La mirada fría de Todd, su voz desprovista de calor, se superponían a las de Abel ante él. La mirada de Abel, la voz de Abel poseía el fervor de la rabia, no obstante, ambas seguían superponiéndose. La razón de ello, sin duda, era que ambos intentaban separarse de Subaru. Un prefacio para expulsar a Natsuki Subaru, rechazando de su mundo a aquel cuya forma de ser era incompatible con la suya. Todd, la falta de autoconciencia es un mal rasgo. Estás eligiendo entre vidas. A quién salvar, a quién dejar morir, decides a tu antojo. Te muestras a favor de los que te adulan, pero no te importan los que no. Yo no dudaría en adular a nadie, pero... Todd, ¿cómo podría estar de acuerdo con alguien que decide quién vive o muere basándose en sus propios caprichos volubles? Así pues, lo que había impulsado a Todd a cometer los atroces actos que había cometido, según sus palabras, había sido la forma de pensar y el comportamiento de Subaru. Por supuesto, Subaru no lo había aceptado sin más, y no se consideraba culpable. Era lo que siempre había hecho y considerado correcto, a su manera Subaru. Pero si cambiara tan fácilmente su forma de actuar, Subaru sería incapaz de dar la cara ante los compañeros que le habían seguido, que habían depositado su fe en él hasta el día de hoy. Al mismo tiempo, sin embargo, había una verdad que no podía repudiar por completo. Subaru estaba eligiendo a quién dejar vivir y a quién dejar morir, como de hecho había declarado. A través de la autoridad del retorno por la muerte, Subaru había transfigurado los destinos de sus seres queridos. Los que no tuvieron más remedio que perder la vida, los que no tuvieron más remedio que hacerle daño, los que no tuvieron más remedio que luchar por lo que les era querido, los que no tuvieron más remedio que privarse de la oportunidad de llegar a un entendimiento mutuo. Él había distorsionado sus destinos y los había mantenido con vida. Gracias a las decisiones y acciones que Subaru había tomado, sin duda había disminuido el número de personas a su alrededor a las que se les había arrebatado la vida o que habían caído en la tristeza. Sin embargo, Natsuki Subaru tampoco había sido capaz de salvar a todas las personas. Tanto si se iba sin salvarlos, como si se iba sin poder salvarlos, aunque aquellos diferían en si lo hacía de forma proactiva o reactiva, su decisión había sido esa. Y así,
sin que él diera marcha atrás al reloj, la marcha hacia adelante de la realidad se imponía como inamovible. No es que hubiera destruido a todos sus enemigos. Pero tampoco es que hubiera salvado a todos sus enemigos. ¿Cómo había llegado Subaru a decidir a quién salvar y a quién no? Eso se debía posiblemente a los gustos personales de Subaru, tal era el temor de Todd. Vincent, no, no es así, Natsuki Subaru. Ni siquiera depende de tu agrado o desagrado hacia los demás. Subaru, ¿eh? Sacudiendo la cabeza, las palabras de Abel contuvieron a Subaru, que había vuelto a ser consciente de la distancia insalvable que lo separaba de Todd. Con Subaru conteniendo la respiración y levantando la cara, Abel así lo transmitió. Vincent, si determinaras a quién salvar y a quién no basándote en tus preferencias subjetivas sobre el carácter de la gente, podría entenderlo. Pero salvas incluso a los que detestas. Como a mí. Subaru, no es. Así lo quiso afirmar, pero las palabras de Subaru no continuaron. Si Subaru odiaba tanto a Abel como para abandonarlo a última hora, era algo que solo entendería si hiciera una profunda introspección, pero era cierto que había tendido la mano a alguien a quien detestaba. Había sido incapaz de llegar. A pesar de eso, Subaru había intentado llegar a Todd también. Acabar las cosas sin soltarlas. A pesar de su conflicto, Lois había permanecido junto a Subaru hasta el día de hoy. Ya que le habían dicho que tendía la mano a quienes detestaba, eso era exactamente lo que había estado haciendo. Vincent, toma a tu gente del reino y deja Wallachia. Mientras Subaru reflexionaba sobre sus actos anteriores, atónito, le asaltaron aquellas palabras imprevistas. Levantando lentamente los ojos, llegó a posarlos sobre Abel, que había devuelto el cuchillo que sujetaba con la mano a la cesta de frutas, borrado aquel tono iracundo de su semblante, tejiendo palabras a la par de lo que hasta entonces había sido su expresión facial. Él, hacia un Subaru asombrado por el cambio de conducta y por el contenido de las palabras que le lanzaban, reanudó. Vincent, a partir de este momento, el imperio se verá inmerso en la batalla contra el gran desastre. El tablero es diferente del que intentaba organizar, pero, por desgracia, sigue habiendo una forma de atravesarlo. No es necesario que lo hagas. Subaru, wa. Vincent, ya he oído bastantes tonterías. Sean cuales sean tus intenciones, lo que ya has hecho debe considerarse definitivo. Cuestionar los méritos de tu razonamiento por ello, sería un acto de futilidad de los más extremos. No eran palabras dirigidas a Subaru, sino a sí mismo. El intercambio en el que se había puesto emocional con Subaru, y el intercambio en el que había desnudado todas sus emociones, Abel estaba a punto de terminar unilateralmente ambos. No había sido un comportamiento demasiado atípico en él. Un tema mencionado tanto cuando las cosas se habían puesto emotivas, como cuando las emociones habían muerto, el nombre Chisa era uno sobre el que Subaru se había hecho una idea. A juzgar por cómo lo había expresado todo, al parecer Chisa había perdido la vida en medio del asedio a la capital imperial. ¿Por qué Subaru no lo había salvado? Preguntar algo así debían ser las verdaderas intenciones de Abel. Intentando encubrir esas intenciones, Abel trataría de fingir que esas cosas nunca habían sucedido de verdad. Vincent, haga los preparativos para regresar a su país. Se harán todos los arreglos necesarios para que puedas cruzar la frontera. Todo lo demás será problema del imperio, problema mío. Así, el cambio de su manera de referirse a sí mismo, y la restricción de toda su conducta como Abel, eran signos de la resolución a la que había llegado, para avanzar como el emperador Vincent Wallachia. Y cuán significativas, cuán pesadas eran las cosas que se le habían confiado, y si esas habían sido las razones de su decisión, eran cosas que Subaru no podía comprender. Natsuki Subaru no podía entender a Vincent Wallachia. Del mismo modo, Vincent Wallachia no podía entender a Natsuki Subaru. Y con eso, este periodo infructuoso llegaba a su fin, sin nada más que ambos derramando la sangre de los demás. Eres un monstruo. Mucho más que ese zombi. Que entenderse era imposible,
que la brecha no podía salvarse, que una separación era inevitable. Ambos habían llegado a esa conclusión por su cuenta. Ambos habían decidido arbitrariamente esas cosas por su cuenta. Y ambos habían acabado con cosas así por su cuenta. No lamentéis que tuviera que acabar como acabó, malditos idiotas. Subaru, hey, Abel. Volviéndose de espaldas, su conducta indicaba que la conversación había llegado a su fin. El emperador avanzó hacia la puerta. Se llamó a la esbelta espalda que se alejaba, y el emperador, respirando tranquila y brevemente, detuvo sus pasos. Y mientras lo hacía, el emperador, con ojos desprovistos de calor, volvió el semblante por encima del hombro y habló. Vincent, entienda. Soy Vincent Bolaquia, cualquier hombre que vaya por Abel es. Subaru, cállate la boca. Veamos cómo aprietas los dientes. Aprovechando el rebote de los muelles de la cama y despegando, Subaru cargó por fin hacia aquella cara. En ese perfil, el perfil de alguien que decide acabar con todo por su cuenta, el pomposo perfil de alguien que tuvo el descaro de decirle egoístamente que se diera prisa y se marchara. Ese odioso perfil de alguien que pretendía tomar absolutamente todo y cualquier cosa sobre sí. De cualquier manera, ya incapaz de evitar enfadarse, irritarse y molestarse increíblemente, Subaru clavó su pequeño puño empapado en sangre en ese rostro. Subaru golpeó la cara del emperador. Eso era algo que había estado deseando hacer durante mucho, mucho tiempo. Capítulo 12. Natsuki Subaru y Vincent Abelux. En el momento en que lanzó ese puñetazo, fue cuando más frustrado se sintió por haberse hecho más pequeño. Incluso más que la tragedia de la isla de los gladiadores, que había sido capaz de unir a todos para evitarla. Incluso más que la esparca utilizada para ganarse a Gustav a su lado, incluso más que su diálogo con Cecilus bajo la luna, en este preciso momento, que podría haberle golpeado un poquito más fuerte si tuviera un cuerpo más grande, le hacía sentirse frustrado. Vincent, tú. Al recibir el golpe del puño del joven Subaru en la mejilla izquierda, el emperador, con la cara manchada de sangre, abrió los ojos. Su mirada se dirigió a sus propios pies, observando a Subaru después de que éste fallara al aterrizar, cayendo al suelo. Sin embargo, aunque su rostro estaba conmocionado, carecía de indignación. Más que la humillación que sentía, su asombro había sido más fuerte. El emperador, al que el puño de Subaru le había provocado más conmoción que dolor, mientras apretaba la mano contra el lugar donde había golpeado. Vincent, ¿acaso no aprecias tu vida? Si levantara mi mano, la llama de la espada Yang abrazaría tu propio ser. Subaru, sí, a mí no me da miedo. Comparado con dejarte ir sin darte un golpe aquí y ahora, algo como morir quemado no da miedo ni nada de eso. Vincent, ¡guau! Al recibir el ceño fruncido del emperador, Subaru saltó ante sus ojos y ripostó, con firmeza. Justo en ese momento, con el cansancio aún presente en su cuerpo, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose contra la puerta, pero eso fue lo justo. Apoyado así contra la puerta, Subaru extendió los brazos, obstruyendo así el paso al emperador. Que no apreciaba su vida, tal cosa era directamente mentira. Pero, en este tira y afloja, no quería mostrar ni un atisbo de debilidad. Este emperador estaba soltando todo lo que tenía que decir sin contenerse, así que ya fuera con los puños o con palabras, Subaru no estaría satisfecho a menos que le devolviera el fuego. Subaru, es como ustedes dicen. Creo que no se me puede entender. Después de todo, ni yo mismo entiendo realmente cuál es mi criterio para actuar. Vincent, ¿ustedes, dices? Mordiéndose el labio, el emperador frunció el ceño cuando Subaru lo miró con odio. Bajando la mano de su mejilla, con la cara manchada por la sangre que goteaba de la mano de Subaru, el emperador estaba perdido por el hecho de que la declaración de Subaru había sido dirigida a múltiples objetivos, posiblemente dirigida a alguien aparte de él mismo. Aunque, por mucho que lo meditara, no había forma de que lo entendiera. El hombre ante los ojos de Subaru era el emperador, el otro hombre no era más que un soldado de infantería sin rango de oficial. Y, sin embargo, las heridas que ambos le habían hecho a Subaru
las cicatrices que ambos le habían señalado eran una misma. Subaru, quiero dar prioridad a la gente que me gusta, a la gente que aprecio, y protegerla. Esos son mis sentimientos sinceros. Pero, incluso si es alguien a quien odio o alguien a quien no conozco, y se ponen en peligro delante de mí, entonces yo. Todd había dicho que Subaru elegiría a quien salvar basándose en sus gustos subjetivos. Abel había dicho que Subaru elegiría temerariamente a quien salvar, independientemente de lo que le gustara o no. Ambos eran correctos, y como ambos eran correctos, estaban equivocados. Después de todo. Subaru, pero, ¿es eso realmente tan malo? Vincent, ¿qué? ¿Subaru, es tan malo? Sin la determinación de intentar llevarme el mundo entero a la espalda, y sin ningún gran significado, ¿es realmente tan malo que salve a los que están justo delante de mí por impulso? Subaru alzó la voz, dando violentos pisotones, y el emperador abrió de par en par sus ojos de Marta. Aunque todavía en medio de una rápida secuencia de expresiones y comportamientos poco característicos en él, Subaru le presionó para que respondiera. Subaru, es como tú dices. Considero las cosas dentro de mi propio rango de visión, llego tan lejos como puedo. Eso es lo que he estado haciendo hasta hoy. ¿Qué tiene eso de malo? Vincent, ¿te atreves ahora a objetar? ¿Qué es tan malo, dices? ¿No es obvio? ¿Por qué razón no te centras en el panorama general, y en su lugar actúas según tus emociones egoístas? La autoridad que se te ha otorgado, ¿por qué razón no la usas bien? Subaru, uso absolutamente todo. Estoy aquí porque le doy un buen uso. No te emociones, Deja de hablar como un idiota. La forma en que elijo usar mis propias emociones depende de mí. Vincent, entonces al menos actúa de acuerdo con esas emociones. Si vas a decidir entre la vida o la muerte de alguien basándote en lo que te gusta y lo que no, no te desvíes de ese método de ninguna manera. Tu forma de ser está plagada de distorsiones. Subaru, si esa es tu conclusión de que llevo una vida recta, estoy de acuerdo en tener una personalidad retorcida. Como el emperador seguía reprochando la actitud de Subaru, este le propinó una poderosa patada a modo de réplica. Pateando una y otra vez la espinilla del emperador, su ira, demasiado contenida, estalló en toda su plenitud. Mientras Subaru soltaba patadas cargadas de su mal genio, el emperador contorsionó las mejillas y... Vincent, no hablaremos más. Con eso, intentó terminar la conversación unilateralmente. Una vez más, lo hizo de forma unilateral. Tratando de dejar atrás la división entre su sentido de los valores de esa manera, el emperador agarró los hombros de Subaru. El emperador trató de apartarlo, y con la fuerza física de un niño, no podía ir contra un adulto. Por eso, Subaru mordió esa mano con todas sus fuerzas. Vincent, Achka-Zigu. Mordiendo sin freno, grabó la mano derecha del emperador con una herida de mordisco. Su mano derecha, sangrando al sacudirla a la fuerza, junto con la que llevaba una herida del cuchillo, ambas manos del emperador derramaban sangre. Haciendo derramar sangre a la gran y noble cúspide del imperio, Subaru no podría evitar la pena de muerte. Subaru, eso solo ocurrirá si el país aún existe, estúpido idiota. Vincent, ¿qué estás? En el momento en que se había sacudido, el pequeño cuerpo de Subaru agarró al emperador por delante, presionó su cabeza contra el abdomen de este, y le hizo un par de heridas en las rodillas. Un estilo de lucha que había aprendido de Whites, que lo había ideado él mismo. Aplicando aún más las enseñanzas de Whites, adoptó una posición montada y logró el dominio mediante reglas callejeras. Cuando el emperador cayó de espaldas, sentado sobre su pecho como si pesara, Subaru lo agarró por el cuello y lo golpeó contra el suelo. Si se golpeaba la nuca de alguien una y otra vez, fuera quien fuera, quedaría inconsciente al instante.
Sin embargo, Vincent, no te dejes llevar. La primera vez, conmoción; la segunda, confusión; la tercera, aunque había conseguido llevar la nuca al suelo, fue detenido por una simple diferencia de fuerza. Además, salió despedido del cuerpo del emperador al ser agarrado por el pelo. Gritando un "Yar" mientras caía al suelo, Subaru vio al emperador levantarse de nuevo en su visión periférica, y una vez más, este intentó dirigirse hacia la puerta. Subaru, como si te lo fuera a permitir. Saltando por detrás sobre las rodillas del emperador, detuvo con su fuerza el movimiento del cuerpo hacia la puerta. Sin embargo, debido al excesivo impulso de Subaru, el emperador fue derribado hacia adelante. El resultado. Vincent A. Entonces, con un ruido sordo, el emperador se estrelló de bruces contra la puerta de la cabina. Un sonido firme resonó, el sonido de él colocando sus manos contra la puerta contra la que su cara había sido presionada, y así el emperador se puso de pie una vez más, después de haber caído de cara contra ella. Entonces, dándose la vuelta, el emperador agarró a Subaru por el cuello con ambas manos, levantándolo. Los cuerpos de ambos giraron para cambiar de lugar, la espalda de Subaru se estrelló contra la puerta, presionada contra ella con fuerza, mientras dejaba escapar un guau de dolor. Ante sus ojos, la nariz y la frente del emperador enrojecieron, y este miró fijamente a Subaru, que tenía las piernas suspendidas. Vincent, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que deseas? Subaru, quiero golpearte. Mi objetivo es golpearte. Mi deseo es golpearte. Vincent, tú. Subaru, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué demonios es lo que deseas? Vincent. Atrapado por el cuello, arañando las manos del emperador, la saliva de Subaru voló mientras gritaba en respuesta. Luego, torciendo la cabeza, abrió la boca en un intento de morder la mano del emperador una vez más, pero por más que lo intentó, fue incapaz de alcanzarla. Al menos, la baba se acumuló en la mano del emperador mientras escupía. De ese modo, mientras tenía la mano mancillada por la saliva de Subaru, la mejilla del emperador se puso rígida por una razón ajena a esa desgracia. Y entonces Vincent murmuró, ¿mi deseo? Subaru, así es. Tiene que haber algo que quieras hacer aparte de soltarme palabras grandilocuentes y sin sentido. Si no, no te desviarías de tu camino para venir a mí en un momento tan ocupado. Subaru, ¿no eres tú el que más no se entiende a sí mismo? Mientras hablabas hace un momento, había algo en lo que ponías la mayor energía, algo en lo que ponías la mayor emoción. Eso es lo más importante para ti. El tema de la evacuación de la capital imperial, o el tema de sospechar que Subaru es un contemplé-estrellas. El tema de tratar con Emilia y los demás, que habían venido del reino, hasta el tema de la división derivada de no poder entender la forma de ser de Subaru. Ahora que lo pensaba, no había habido palabras expresando simpatía por Subaru tras su recuperación después de haber caído inconsciente. En primer lugar, este bastardo tampoco había dicho nada respecto a que este fuera su primer encuentro después de la ciudad de los demonios. Pero dejando a un lado todos esos numerosos asuntos, el tema que más le apasionaba era obvio. Subaru, Chisa. Vincent, ¿por qué Natsuki Subaru? El calor que se había desbordado poco antes, durante el combate, desapareció, pero en su lugar se desató un calor frío, un calor provocado por la pregunta, formulada una vez más. Si lo que acompañaba a la violencia era una llama escarlata, aquella pregunta había venido acompañada de una llama de tonalidad azul. El resplandor azulado de sus ojos abrazaba a Subaru mientras permanecía de pie ante el emperador, mientras éste formulaba su pregunta. Vincent, fui yo quien lo formó. Si hubiera sido él, habría sido capaz de hacer el mismo trabajo que yo sin la menor desviación. Incluso podría decirse que era superior en cuanto a poder militar, según las circunstancias.
No había diferencia entre mi habilidad y la de esa maldita Chisa. Cualquiera de nosotros que quedara se haría cargo de la lucha para oponerse a la gran catástrofe, viéndola completada. ¿Por qué? Mirando directamente a los ojos negros de Subaru, el emperador. No, los ojos negros de Abel vacilaron. La máscara de emperador, que probablemente había llevado junto a la determinación de no quitársela nunca más, le fue arrancada no mucho después de que se hubiera armado de esa manera. Y así, Subaru contempló el rostro de Abel. Y por último, no como emperador de este país, sino como persona que había perdido a un ser querido, Abel no pudo evitar cuestionar a Subaru. Vincent, ¿por qué me dejaste vivir a pesar de detestarme? ¿Por qué dejaste morir a Chisa? Tras tomar conciencia de lo que él mismo había querido preguntarle a Subaru, Abel lanzó la misma pregunta a Subaru que había hecho antes de que estallara su refriega. La tristeza, la fragilidad contenida en esa voz, eran incomparables con lo que habían sido justo antes. El emperador conocido como Vincent Volachia utilizó absolutamente todo lo que tenía en su poder por el bien del imperio. Gobernando el gran país que poseía las tierras más vastas, entre los conocidos en este mundo como los 4 grandes países, Vincent Volachia reinaba como emperador, una existencia omnipresente y que todo lo veía. El hecho de que el emperador Vincent Volachia no formulara esa pregunta en nombre del imperio, sino en el suyo propio, demostraba que esa pregunta singular tenía un peso que rivalizaba con el del propio imperio. Al percibirlo en su piel, en su sangre, en su cerebro, en su alma misma, el corazón de Subaru se estremeció. Al mismo tiempo, en contraste con la oleada de emoción de Abel, las emociones de Subaru eran tranquilas. ¿Por qué tuvo que morir la persona conocida como Chisa? Sin que Subaru lo supiera, Abel y Chisa habían sido colocados cada uno en un platillo diferente de una balanza, y uno de esos 2 lados había caído en una situación insalvable. Así, Abel había pretendido compartir el destino de la balanza mientras su propio bando se inclinaba hacia la perdición. Esa visión había sido pintada. Muy probablemente, por el propio Chisa fallecido. Abel probablemente se había preparado para su propia muerte desde hacía mucho tiempo. Si uno nacía, algún día, su vida llegaría sin duda a su fin. Todos eran conscientes de tal hecho. Pero era como si la situación de Abel fuera completamente distinta a la realidad que todos ignoraban inconscientemente. Resolver hacia la muerte destinada, que no era diferente de Subaru enfrentarse al desencadenante de su regreso por la muerte. Abel siempre se había enfrentado a su propia muerte. Con la misma determinación que Subaru, que luchó hasta el amargo final creyendo que la llegada de la muerte era algo que podía cambiarse, que era algo que debía cambiarse a toda costa, Abel había seguido luchando. Si Subaru se fuera sin morir, Emilia, Rem y Beatriz se acabarían muriendo. Otto y todos los demás, Tanza y todos los demás, todos los Udrak, Flap y Medium, un gran número de personas acabaría muriendo. A cambio de su propia vida, intentó que todos sobrevivieran. Si había llegado a gastar la totalidad de su resolución con ese propósito, entonces debía haber sido lo mismo para Abel. Vincent, completé todos los preparativos con ese fin a la vista. Pero, aún así, Emilia, Rem y Beatriz, todos habían ocupado el lugar de Subaru, permitiendo su supervivencia. Para que Subaru viviera, Otto y todos los demás, Tanza y todos los demás, todos los Udrak, Flap y Medium, un gran número de otras personas, se habían convertido en sacrificios para que él pudiera sobrevivir. Aunque nadie más fuera capaz de comprender esa desesperación, Natsuki Subaru era la única persona que debía tenerlo presente. Anulando esa posibilidad, pintando sobre esa realidad por medio de su autoridad, Natsuki Subaru era la única persona que no negaba la desesperación por la que pasaba Abel sin prestarle atención. Comprendiendo, tragando saliva, que había algo que debía decir, además. Subaru, no soy un contemplaestrellas, Abel. Las palabras que pronunció, probablemente le parecieron una traición a Abel, a estas alturas del partido. A estas alturas del partido,
Subaru no había respondido al deseo de Abel, sino que se lo había guardado para sí. Pero, por mucho que Abel sospechara de Subaru, la realidad no se movería. Tal vez Subaru era capaz de hacer las mismas cosas que un contemplaestrellas. Tal vez Subaru poseía medios con los que intervenir en el destino, medios mucho mejores que los de un contemplaestrellas. Aún así, no era omnipotente. Nunca podría ser omnipotente. Estaría bien que fuera omnipotente, nunca le bastaría con aspirar a serlo. Subaru, por eso, no podría salvar a ese tal Chisa del que me hablabas. Yo tampoco sabría cómo salvarlo. Pero, solo diré esto. Vincent, ¿qué es? Subaru, suponiendo que realmente tuviera un poder como ese del que hablas, aún así, elegiría salvarte a ti, a quien odio, antes que a alguien que no conozco. Sin razones como ver lo que hay en el futuro, eso es lo que haría. Eso es lo que haré. En verdad, hasta él mismo pensaba que su naturaleza era indefensa. Pero, ese fue el resultado al que Natsuki Subaru, consultando con las habilidades que poseía, dentro de lo que él entendía que eran los reinos de lo que eran sus propias capacidades, había llegado. Lentamente, la fuerza abandonó el agarre de Abel sobre su cuello, y el cuerpo de Subaru se liberó. Mientras su espalda rozaba la puerta, el cuerpo de Subaru se deslizaba hacia abajo. Incluso ahora, las manos de Abel sujetaban el cuello de Subaru, pero aquellos dedos, blancos por la fuerza que habían puesto en ellos, perdían ahora su pálida coloración junto a dicha fuerza. Si de verdad hubiera querido quitarse esas manos, podría haberlo hecho fácilmente. Sin embargo, Subaru no lo hizo. Con ellos aún agarrándole del cuello, Subaru se limitó a pronunciar su nombre con un Abel. Vincent, si afirmas no ser un contemplaestrellas. Tal fue el frágil sonido producido por los labios de Abel. Pero, el propio Abel no había quedado satisfecho con el sonido que había emitido, y no continuó más. Los ojos negros de Abel comenzaron a vagar, en busca de las palabras que realmente deseaba. Pondría sus emociones en palabras. Tal vez el emperador del imperio, que no había hecho tal cosa hasta ese día, que no había hecho algo que ni siquiera un niño pequeño fuera capaz de hacer, lo haría ahora. Vincent, ¿tú intentarías salvarme a cualquier costo? En una situación en la que está en juego la supervivencia del imperio, me ocupas con nimiedades tan insignificantes. Yo. Incluso desde que puse mis ojos en tu forma de ser. Cada vez, sus palabras se atascaban a mitad de camino. No importaban las palabras, no importaban las emociones, no eran suficientes para expresar lo que Abel sentía en el fondo de su corazón. En repetidas ocasiones, Abel dejó de hablar, revisó sus palabras y se corrigió. Sin embargo, Subaru no se apresuró. Vincent, tú me detestas, me ves como un enemigo. Su yo inteligente se dio cuenta de que la respuesta a sus deseos no estaba más allá de sus palabras vacilantes. Abel comenzó de nuevo las palabras que debía decir, una y otra vez. Así lo hizo él, conocido como el emperador más sabio desde la creación del Imperio Bolaquiano, un hombre cuya sabiduría era respetada por todos. Y así, tras repeticiones y repeticiones, por fin lo consiguió. Vincent, yo. Subaru. Vincent, yo, me había propuesto mi propia muerte, no me había propuesto perder a alguien querido. Habiendo forjado solo su resolución de ser el que dejara atrás al resto, su resolución de ser dejado atrás no había sido cultivada. Tal vez incluso había llegado a pensar qué palabras dejaría en sus últimos momentos. Incluso cabía la posibilidad de encontrar notas aquí y allá dejadas para después de su muerte, si se ponían a buscar. Todo se había hecho para confiar el asunto a los que seguirían adelante, hecho con una resolución que ni siquiera había considerado la posibilidad de que él estuviera en el bando al que se confiaba. Vincent, ¿por qué? Una voz temblorosa interrogó así. Mientras hablaba con voz temblorosa, Abel separó las manos del cuello de Subaru. Esas manos, sus propias manos manchadas de sangre, se las llevó a la cara y ocultó su expresión. El emperador,
que ni siquiera cerraba los ojos delante de los demás, se tapó la cara con ambas manos. Vincent, ¿por qué me dejaste atrás y te moriste, Chisa? Con la cara entre las manos, la voz temblorosa, los ojos negros potencialmente incluso llorosos, Vincent Bolakia cayó de rodillas. Habiendo perdido a una persona muy, muy importante, el hombre que probablemente no había tenido ni tiempo de llorar, sin necesidad de llevar la máscara de emperador ante un individuo grosero e irrespetuoso al que odiaba, cayó de rodillas. Presenciando precisamente eso, Subaru, tomando un muy largo e inmensamente profundo aliento. Subaru, lo siento. Con eso, como un compañero de lucha contra un destino irrazonable, se enfrentó al compañero de lucha que había sido herido mientras seguía luchando fervientemente, e impartió palabras que nunca podrían servir de consuelo. Separador. Al golpear a Abel cuando intentaba marcharse, lo que vino a la mente de Subaru fue el recuerdo de la vez en que Otto le había propinado un puñetazo similar. Subaru, eres increíble, tío. Yo nunca podría ser tan listo como tú. Aunque nunca se lo diré a la cara. Como se sentiría avergonzado y molesto, realmente no deseaba decírselo directamente a esa misma persona. Lo máximo que estaba dispuesto a considerar era que un día, cuando Otto se estuviera muriendo de viejo, se sentaría al lado de la cama y le diría, la verdad, me parecías increíble. Si realmente llegaba a hacerlo, tenía fe en que Otto, incluso en sus últimos momentos, replicaría, entonces, ¿por qué has guardado silencio al respecto hasta ahora? De todos modos. Subaru, con un ruido sordo, Abel apoyó la espalda contra la pared de la cabaña mientras se sentaba en el suelo, observando el tenue interior de la cabaña mientras se abrazaba a una de las rodillas. Subaru también saboreó distraídamente el silencio mientras se sentaba a su lado con las piernas cruzadas. Desde el principio, los verdaderos sentimientos de Subaru fueron sin duda de gratitud hacia Otto, junto con el deseo de meterse un poco con él. Hace algún tiempo, en un momento en que Subaru había estado a punto de derrumbarse bajo el peso de intentar cargar con todo él solo, Otto había dado un golpe en la mejilla de Subaru, le había arremetido con palabras que necesitaba oír. Que se estaba dando aires de inútil delante de sus amigos, según le habían dicho. Esa experiencia le había dado a Subaru el valor para saltar de la cama. Pero entonces otra vez. Subaru, no es que tú y yo seamos amigos o algo así. Vincent, por supuesto. No hables de cosas tan repulsivas. Siendo amigo tuyo. No, simplemente no necesito amigos de ese tipo. Ni los querré nunca. Subaru, así que tu razonamiento no es que no puedas hacer amigos, sino que no quieres hacerlos. Yo también hice eso cuando fingí ser un orgulloso lobo solitario, pero es completamente obvio para la gente que te rodea. Vincent, tu falta de respeto no tiene límites, ¿verdad? Sentados uno cerca del otro, pero sin mirarse, Subaru y Abel intercambiaron palabras. Ya no estaban presentes las acaloradas emociones de su refriega, pero, por otro lado, no se habían desvanecido hasta el punto de abortar su conversación a mitad de camino, ni eran capaces de fingir civismo. La cara, la ropa y las manos de Subaru estaban manchadas de sangre por todas partes. Por supuesto, la cara, el pelo y la ropa de Abel también estaban manchados de sangre por todas partes. Dentro de la cabaña, las sábanas estaban manchadas de sangre y el cuchillo había caído al suelo. Había manchas de sangre dispersas aquí y allá, y por todas partes había pruebas de daños y de que se había derramado sangre. La cantidad de sangre no era suficiente para calificar este lugar de escenario de un asesinato, pero sí para que pareciera la escena de un crimen. Subaru, pero, aunque demos vueltas, nunca podríamos destruir toda la cabaña. Ese es nuestro límite individual, tú y yo. A pesar de que Subaru y Abel se habían lanzado al ataque sin contemplaciones, lo máximo que habían conseguido era romper el mobiliario.
Si fuesen a alborotar las personas verdaderamente peligrosas presentes en este mundo, la cabaña probablemente quedaría destruida en un abrir y cerrar de ojos, sin que quedasen rastros de ella. ¿Cuánto tiempo le llevaría a Emilia, con esa adorable cara y esas adorables manos suyas, desmantelar adorablemente esta cabaña? Subaru, incluso si tú y yo tiramos, no es nada tan adorable, incluso. Vincent, ¿cuál es tu problema? Subaru, ¿qué hay de ti? ¿Cuál es tu maldito problema? Te diré una cosa, tu historia está por todas partes, ni siquiera sé de qué quieres hablar. Abel permaneció en silencio y reflexionó. La razón por la que se había mordido la lengua era probablemente que se había dado cuenta de lo dispersos que estaban los temas. Era el resultado de taparse los oídos ante los llamamientos de sus verdaderas intenciones, y solo elegir los temas que le sentaban bien a los oídos, y fluían bien, desde que estaba al límite. No había habido un solo tema que fuera sincero. Esa era la esencia del discurso de Abel hasta poco antes, y también ahora se había dado cuenta de ese lapsus suyo. De ahí, ¿cómo se recuperaría de eso? Subaru esperó a ver. Vincent, Natsuki Subaru, ¿es verdad que no eres un contemplaestrellas? Subaru, es verdad. No soy un observador de las estrellas ni nada por el estilo. Cosas como las premoniciones del futuro, eso encaja más con el culto a la bruja que conmigo. No me llevo muy bien con esos tipos. Vincent, oí por casualidad que habías abatido a 2 arzobispos del pecado, en Lugúnica. Subaru, no es público, pero en realidad han sido 3. Gula también. Es un poco difícil decir si Gula ha sido derrotado o no, así que olvídate de eso. La situación de Lois también era. Ah. Vincent, ¿qué es? Subaru, tú no le hiciste nada a Lois, ¿verdad? Después de todo, aún no te he perdonado por aquella vez que dijiste que Lois iba a ser asesinada. En la ciudad demoníaca de Chaos Flame, la firme postura de Abel hacia Lois había sido lo que había desencadenado la separación de Subaru de Abel y el resto, pasando a actuar de forma independiente. Cuando salió a la luz su identidad como arzobispo del pecado, Abel había declarado que no la toleraría. Con esa razón, Subaru se había separado de Abel y del resto de su grupo. Él y Lois, aislados y sin ayuda, se dirigieron hacia el castillo de Yorna. Subaru, aunque hayan pasado cosas hasta ahora, sigo sin perdonarte. Vincent, no hables de tonterías. Aunque, ¿no eras tú quien odiaba profundamente a esa chica? Subaru, antes es antes, ahora es ahora. Para empezar, si te has quedado con la impresión que tenías de mí desde nuestro primer encuentro, dudarías de mi cordura teniendo en cuenta los miembros con los que me llevo bien. Vincent, tu cordura es algo que he dudado desde la aldea sudraquiana. Tu preocupación es innecesaria. Subaru, ¿ja? Vincent, no se ha infligido ningún daño a esa chica. Al fin y al cabo, lo que intentaba decir entonces, no era que debíamos ejecutar en el acto a alguien cuya identidad aparente era la de un arzobispo del pecado. Subaru, ¿qué? Vincent, has llegado a una conclusión precipitada. Reflexiona diligentemente sobre esto. Después de que le dijeran que sus preocupaciones eran innecesarias, Subaru se quedó sin palabras. Pero, incluso suponiendo que eso fuera cierto, la actitud indiferente y fría de Abel había sido parte de la razón por la que Subaru llegó a una conclusión tan precipitadamente. La suma de la actitud de Abel hasta entonces había provocado su desconfianza entonces. Subaru, eso, era una cuestión de tu actitud. Vincent, era necesario. Era por si acaso, para que no desearas mi supervivencia. Subaru. Vincent, todo basado en la conjetura de que eras un cazador de estrellas, eso incluido. Tú, que sigues produciendo resultados sin precedentes dentro del reino, has realizado hazañas que ninguna persona ordinaria sería capaz de hacer. Subaru, eso es. Vincent,
aunque no era necesario que me esforzara en empeorar tu impresión de mí. Aunque no actuara así, eres el tipo de persona que más me detestaría. Aborrecimiento y desdén, ambos rebosan de tu corazón. Subaru, maldito bastardo. Fuera mentira, verdad, bueno o malo, las palabras de Abel hicieron que las venas se abultaran en la frente de Subaru. Pero, mientras Subaru exploraba su relación con Abel pisando sobre hielo delgado, Abel había entrado en contacto con Subaru con un estado mental parecido al de caminar por la cuerda floja. Con Subaru en el hielo y Abel caminando por la cuerda floja, ninguna interacción de este tipo podría desarrollarse sin problemas. Después de todo, cada uno de ellos iba sin mirar nada más que sus propios pies, ni siquiera miraban la cara del otro. Subaru, yo, no sé nada de ese tal Chisa. Te echó del trono y se hizo pasar por ti fingiendo ser emperador. Solo me topé con el Enchaus Flame, cuando se hacía pasar por emperador. No entiendo lo que esa persona estaba pensando, o lo que había estado tramando al alejarte del palacio. Pero, te frustraste de tal manera porque esa persona murió, y si realmente murió cuando se suponía que debías hacerlo, lo entiendo. Por lo tanto, entrecortadamente, Subaru habló de lo que pensaba tal y como lo pensaba. Como tenían un acuerdo tácito de no mirarse a la cara, Subaru no pudo ver la expresión de Abel al pronunciar esas palabras. Un poco aterrador, eso fue. Esa persona era alguien a quien Abel lamentaba perder hasta tal punto que no podía conservar el equilibrio de su corazón. Para Subaru, hablar de esa persona sin saber nada de ella, sus comentarios podrían tal vez pisotear demasiado el corazón de Abel. Pero, pensó. Aunque no había pasado mucho tiempo, al verse envuelto en una situación que concernía a la supervivencia de la nación, al haber sido completamente manipulado por este hombre que dio su nombre como Abel, Subaru, pensó. Subaru, esa persona Chisa, seguro que era increíble. Aunque quizá fuera inapropiado, al levantar la cara, emitió una voz enérgica. No había sido un intento enérgico de alegrar las cosas, había sido un elogio desbordante del corazón de Subaru. En realidad, ¿cuántos de ellos había? Personas capaces de traicionar las predicciones del hombre, conocido como el emperador más sabio, desde la creación de este imperio de Wallachia, que moldeaba casi todo en su propia mente, que valoraba que las cosas procedieran según sus expectativas. ¿Cuántas personas podrían ir en contra de eso y cumplir sus propios objetivos de una forma tan espectacular? Eso fue más que suficiente para ganarse los elogios de Subaru. Además, había actuado hasta el punto de que Abel, al quedarse atrás, se sintió vacilante y descorazonado. No sabía si aquello estaba en consonancia con las expectativas mantenidas. Subaru, dijiste que no habría una gran diferencia si tú o esa persona se quedaba atrás. Si eso es cierto, entonces solo hay una razón por la que esa persona hizo esta situación. Vincent, tú. Subaru habló mientras pensaba, y sin enfrentarse a él, Abel dejó escapar una voz apagada. No estaba muy seguro de si la ira había estado presente en ese timbre o no, sobre todo porque se fue sin agredir verbalmente a Subaru de la forma con la que éste se había familiarizado. Vincent, ¿tú estás diciendo que lo entiendes? ¿La razón por la que Chisa conspiró contra mí? De hecho, fue más bien algo que instó a Subaru a expresar la conclusión a la que había llegado. Abel deseaba una respuesta. Una respuesta que ni siquiera a él mismo, que ni siquiera al inteligente cerebro de Abel se le había ocurrido. Que algo así saliera de la boca de Subaru, que ni siquiera conocía a la persona conocida como Chisa, aunque Abel no tuviera expectativas, había empezado a tenerlas. No podía evitar pensar en esas expectativas como una presión añadida, pero... Subaru, bueno, no importa lo que pensaras de mí en el pasado, ya llegamos hasta este punto. Una vez que se había levantado desafiante, no quedaba razón para dudar en decir exactamente lo que pensaba. La razón por la que Chisa no se había salvado a sí mismo, sino a Abel, se le había ocurrido a Subaru. Eso fue. Subaru, con el destino intentando matarte,
te resignaste al oponente que era el destino. Eso tiene que haberlo irritado. Vincent, ¿ja? Subaru, también hay un patrón de cómo querer que alguien viva incluso a costa de tu propia vida. Pero, no creo que ese sea el caso aquí. Después de todo, la forma en que vives no haría que nadie hiciera nada de eso por ti. Comprendía que alguien quisiera que otra persona viviera, aunque eso significara su propia muerte. Pero, para albergar un sentimiento de ese tipo, deben pensar mucho en la otra persona como querida, y necesitan una razón que les haga pensar así. Preparado para su propia muerte destinada, desesperado por allanar el camino por el bien de los que continuarían después de él, era inverosímil que Abel hiciera que alguien pensara en él de ese modo. Por lo tanto, la respuesta de Subaru fue esa. Subaru, Chisa se molestó por tu culpa. Después de todo, incluso lo demostró. Vincent, ¿lo demostró, dices? ¿Qué demostró? ¿Demostró que conspiraban contra mí y que yo era un tonto? Subaru, Flopsan y Zelda-san probablemente también se han dado cuenta de que eres un imbécil con buena cabeza. Lo que quiero decir es el alcance de la cosa conocida como destino. Vincent, destino. Como si vocalizara aquella palabra por primera vez, la lengua de Abel se familiarizó con aquel concepto desconocido, murmurando así. En realidad, para Abel, que se enfrentaba a todo de frente, que resistía sin cesar armado con sus propias predicciones, todos los impedimentos podían expresarse con palabras. Probablemente, no se había dado cuenta de que su oponente era algo tan absurdo, tan infame como el destino. Pero, más allá de toda duda, el enemigo ante el que Abel había aceptado inconscientemente la derrota era el destino. Al mismo tiempo, Chisa había demostrado eso mismo usando su propia vida y dejando vivir a Abel. Subaru, se puede luchar contra el destino. No hay razón para rendirse, ni una sola vez. Recuperando débilmente el aliento, Abel guardó silencio como si las palabras que le habían dicho hubieran golpeado su propio corazón. Si no hubiera creído que su enemigo era el destino, probablemente, no habría pensado en luchar contra él, ni siquiera en resistirse. Ni siquiera se lo habría planteado. Sin embargo, suponiendo que supiera que es exactamente ese enemigo, ¿qué podría ocurrir? Si él, el emperador más sabio desde la creación del Imperio Bolaquiano, conociera la verdadera identidad de su enemigo, ¿qué haría? Subaru, Abel, no soy un contemplaestrellas. Vincent, pero. Junto a Abel, que permanecía en silencio, Subaru habló mientras apoyaba las manos en las rodillas de sus piernas cruzadas. Al ser acusado, lo negó, solo para ser acusado de nuevo. Al negarlo, fue acusado, solo para volver a negarlo. Aunque explicar o afirmar el asunto de su propia autoridad, el asunto del retorno por muerte, era algo que no era capaz de hacer. Subaru también había resuelto su corazón en algo, durante este diálogo. Ese algo era lo que habría sido su probable respuesta a Todd Fan, que le había acorralado completamente con las palabras, dejándole incapaz de replicar en términos claros antes de su despedida. Subaru, salvaré a tanta gente como pueda, siempre que esté al alcance de mi mano. Aún así, si realmente hay vidas que no soy capaz de salvar, eso es. Vincent, una derrota servida por el destino, ¿no sería así? Subaru, no puedo conseguir una victoria completa. Después de todo, no soy solo yo quien lucha contra el destino. No había podido salvarlo todo. Así, Subaru no pudo declarar que iba a salvarlo todo, ni siquiera de aquí en adelante. Mientras bramaba para que ese destino inevitable lo trajera, mientras juraba seguir luchando contra el destino, y aún así se enfrentaba a la pérdida de vidas, Natsuki Subaru se lamentaba y se lamentaba, para luego seguir declarando esas cosas. Y de esa manera, para disminuir las posibilidades de que se lamente, para disminuir las posibilidades de que derrame lágrimas. Subaru, préstame tu fuerza, Abel. Si lo haces, yo también te prestaré la mía. Subaru, de ahora en adelante, cooperaré plenamente.
Dicho esto, no diré cosas egoístas sin consultar con Emilia y los demás, pero así de apasionado soy. Por eso. Al decir esto, Subaru dio una palmada en las rodillas y se levantó. Luego, sin mirar a la cara de Abel, avanzó lentamente hasta el centro del camarote, al lado de la cama. Con una mirada de reojo a las sábanas desaliñadas y manchadas de sangre, Subaru metió la mano en la cesta de frutas. Dentro estaba la manzana que Abel había abandonado, después de partirla por la mitad. La sección transversal de su interior blanco se estaba volviendo de color marrón claro debido a la exposición al aire, pero Subaru no se preocupó por eso y recogió las mitades. Entonces, Subaru, ayúdame a terminar de comer la manzana que cortaste por la mitad. Lanzando una mitad de la manzana a Abel, hundió los dientes en la mitad que tenía en sus manos. Con un agradable sonido, el dulce zumo de la fruta llenó lentamente su boca, y Subaru miró a la cara a Abel, que seguía tirado en el suelo. Tras atrapar la manzana que le lanzaron, Abel bajó los ojos hacia ella, y tras un momento de vacilación, la mordió. Con un sonido igualmente agradable, el sabor agridulce debería haber llenado también su boca. Que le gustara o no, que lo odiara o lo amara, no tenía nada que ver con ese sabor. Como seres vivos semejantes, no habría diferencia en el sabor de la manzana que compartían. Vincent, Natsuki Subaru. Subaru, ¿qué pasa? Vincent, no te aprecio. Subaru, NGH. Vincent, pero necesito tu fuerza. Declarándolo así, Abel se levantó lentamente. Con la manzana a medio comer en la mano, Abel clavó sus ojos de sable en Subaru. Una vez más, ocultó todos los matices de las emociones atípicas que había mostrado dentro de la cabina tras su conciencia de emperador. Sin embargo, mientras éstas aún se revelaban levemente a través de sus ojos y su voz. Vincent, pido disculpas por mis muchos actos de grosería. Oh, caballero del reino. Al ver que el emperador del Sacro Imperio de Wallachia inclinaba la cabeza, Subaru sonrió. Sonriendo, mientras mordía lo que quedaba de la manzana. Subaru, me disculparé por mis muchas faltas de respeto, emperador del imperio. Y con ello, se dio el primer paso para rectificar las discrepancias en su relación, que había sido errónea desde sus inicios. Fin. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.